Yo quería hablar también un poco de una cosa que a mí siempre me ha dado la sensación, igual es mi herencia de Madrid, que en la clandestinidad, sobre todo en las cosas culturales, mandaba el PC. Y esa sensación siempre he tenido. Luego eso se ha diluido con la famosa, entre comillas, transición, se ha diluido. Pero en la época de los años 60, 70, digamos que el PC manejaba como todos los hilos, por lo menos los hilos a los cuales yo tenía acceso. Y eso quería dejar constancia yo. Y eso se ha perdido esa especie de eso, porque no sé, yo creo que, así hablando un poco en plata, para mí el PSOE lo ha descongeniado todo. Lo ha vuelto superficial a la cosa cultural. No se puede hablar en términos tan generalistas, pero yo hablo de más que lo superficializado, se ha frivolizado el asunto. Y la cultura tiene ahora tiene un estatus como de cosa de gente extraña o singular o que no tiene nada que ver con la población, cosa que antes no tenía. No está encarnada la cultura en la población, lo cual es una pena. La prueba es que vas a una librería y tienes 100 toneladas de bestsellers, que todos te interesan un rábano, ¿no? Que todos son el diablo y la olla a presión.